Buenos días, apreciados funadistas. En el quinto seminario de accesibilidad web e inclusión en la educación virtual, un espacio digital para todos, comparto con ustedes una interpretación llamada inclusión y exclusión, dos formas de tratamiento de los marginados en la historia de Colombia. Al fondo pueden ver la imagen del cuadro San Roque y los apestados. Portada del libro Políticas y dinámicas de exclusión social en Colombia, Vagos y Lazarillos, periodo 1871-1962. El doctor Elías Castro Blanco de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre de Colombia en esta investigación tiene por objeto de estudio algo poco observado y son los excluidos. Es este conglomerado humano que desde ningún punto de vista es protagonista. En esta investigación, Elías Castro se apoya para argumentarse en dos filósofos fundamentales para este estudio, quienes son Michel Foucault y Pierre Bourdieu, destacados sociólogos franceses, el uno cuya obra se comenzó a difundir en Colombia a partir de los años 80 con su libro, entre otros, Vigilar y Castigar, y Pierre Bourdieu hacia los 90 con su pensamiento crítico. Este se difundió en las universidades de nuestro país como bases metodológicas para la investigación en el tema, en la sociología. Sobre Foucault, el doctor Elías Castro retoma el libro Vigilar y Castigar y de Pierre Bourdieu, ejes teóricos que estructura la investigación de Castro Blanco en este estudio, partiendo como desde la idea de Federico Nietzsche, que es acogida por Foucault en una crítica de la filosofía, en la que aduce que la filosofía ya no tiene verdades absolutas, y Nietzsche como filósofo propone mirar el objeto en perspectiva. Esto quiere decir que no hay una verdad única, sino que la verdad puede tener varias interpretaciones y ese es un knockout a esa filosofía clásica. Y bueno, si en este momento no se trata de filosofar, es importante aclarar que esta aplicación del método científico tiene que ver con que se pueda dominar el objeto. Foucault sintetiza algunas prácticas lingüísticas en poblaciones específicas para conocer la verdad desde el método científico, de tal manera que aplicados en los diferentes contextos, sobre todo en esa sociedad en la que él vivió, enfocándose en el estudio de la salud pública de su época, tuvo que vivir las culturas subterráneas que no han figurado en la historia. Elías Castro tocó el tema en nuestro país referente al caso de la lepra que aún no se ha erradicado. En el libro también él menciona que los historiadores han rescatado figuras, pero dejan otras referencias fuera del protagonismo. En este libro se estudian esas culturas subterráneas que son las que trata la investigación, que no han figurado en la historia y ante todo al teorizar y centrar el tema o propuestas para orientar las investigaciones. Sobre ellas se permite construirlas teniendo en cuenta los mecanismos de control social que asumieron los organismos de derecho y de salud en esa época. Esta cultura subterránea, los vagos, los enfermos y los locos, de cualquier manera ha sido observada y beneficiada mínimamente por el Estado a través de un organismo que llamaron Junta Central de Beneficencia, que prestaba los servicios ante la Junta Central de Higiene y la Comunidad de los Lazaretos, ejecutando esos programas de beneficencia y centro de higiene desde una perspectiva carcelaria, en la vigilancia de ese aprendizaje que beneficiara al paciente, pero que a la vez disminuyera los costos del Estado. Es aquí donde se aplican las teorías Foucaultianas en el sentido de entender cuál es la filosofía de estas entidades. El beneficio cárcel para unos que trabajan y cárcel per se para enfermos y locos y en algunos casos para los vagos que se contagiaban. Estas entidades involucraban principios cristianos a sus rehabilitados en lo relacionado con la clasificación de las necesidades básicas, ya que a partir de la piedad, el dar limosna hacia un buen cristiano, por ende las acciones del Estado se orientaban a partir de esa recolección destinada para la manutención de los pobres y vagos, es decir, mediante las donaciones de personas que se apiadaban de esas instituciones y de esas personas.
En ellas, en estas instituciones, tanto a los niños como a otros se les ayudaba a buscar unos oficios, recordar las escuelas de oficios, para dejar la holgazanería, transformándolos en personas productivas. También el autor nos referencia a un libro de Foucault, La verdad y las formas jurídicas, donde encontraremos parte de las bases para formular metodologías que hagan parte de este tipo de estudios. Como resultado de lo anterior, el autor se pregunta, ¿qué recursos le aguardaban este nivel de marginalidad social al programa de los lazaretos que se ejecutaba? Y se responde que no es otra cosa que la salvación de sus almas, pues los locos se quedaban locos, no había ningún tratamiento y se quedaban allí hasta la muerte. A partir de la bacteria de Hansen se reconoce que es la lepra, pues una enfermedad bacteriana que se padece por el hambre. Es una enfermedad de la pobreza, él la describe de tal manera, hay como lo es, y hay enfermedades que son producto de la sociedad que el Estado permite, por ejemplo la tuberculosis que se dio por la falta de limpieza de los caños. Los leprosos entonces cargaron con doble estigma por ser infractores de la existencia, los vagos fueron conminados a realizar trabajos, fueron tipificados en una variedad amplia de delitos en las primeras décadas del siglo XX, se normalizó luego a los individuos, se domesticaron antes de desaparecerlos como en el antiguo régimen, porque era mejor que fuesen productivos. De acuerdo a las investigaciones de Foucault, ya para este periodo era más útil y rentable vigilar que castigar. Los lugares de control como lazaretos, prisiones, hospitales, hospicios, internados y manicomios para vigilar la población objeto para comprender que los discursos de la medicina y el derecho se soportan en el ordenamiento jurídico, que de por sí es amplio, pero en términos cronológicos hay un vacío, sobre todo en el ámbito geográfico, para mostrar esa dualidad entre la inclusión y exclusión social. Ese control del espacio ha sido siempre ejercido simbólicamente a nivel nacional, regional y local, con estudios cartográficos y otras formas estadísticas para orientar esa inclusión y exclusión social y gerenciar esa existencia considerada como biopolítica social. Así lo ha pues, investigado Elías Castro. En la dicotomía inclusión-exclusión, el Estado de pronto tomó unas medidas demasiado exageradas al pretender aislar de manera radical a los excluidos bajo el sistema del encierro carcelario, llámese hospicio, internado, manicomio, hasta la infancia. Y es a partir de 1930 que se da la salida a los enfermos para recibir atención en los dispensarios regionales. En 1961 se ordenó la eliminación de los lazaretos y se mantuvo las medidas preventivas que fueron más notorias y perdieron vigencia las prácticas segregacionistas. Se suprimió el aislamiento y se incorporó el lazareto de contratación al orden municipal. Actualmente pues encontramos cada día más jóvenes y personas en las calles y pues frente a esta investigación en la que el autor se basa en archivos que reposan en el Archivo General de la Nación, donde encuentra todas estas estadísticas y todos estos documentos para referenciar su investigación, pues salta la pregunta cómo avanza el tratamiento psiquiátrico en la salud pública luego de la pandemia. Espero haber sido pues clara en la referencia del libro como tal. Y a partir pues, de esa curiosidad con el libro, encuentro en el repositorio de la universidad un artículo llamado Educación Rural en tiempos de pandemia, brecha digital y desigualdad social, en la cual las autoras hacen algunas entrevistas a docentes que responden frente a esta actualidad en la que pues difícilmente hay luz en algunas escuelas, en algunas escuelas no hay luz, no hay agua. Entonces, bueno, hago referencia a este texto que espero próximamente poder compartir y departir. Y también encontramos el panorama de la educación superior a distancia en Iberoamérica 2017, también otro texto en la que hay una mirada sobre la exclusión que se da a partir de esta brecha digital
en el contexto educativo. Y abro ya hilo para el conversatorio con la pregunta que se ha hecho a lo largo de este seminario, y es que se habla de la comunicación como eje de inclusión. Y en ese sentido, ¿qué es el lenguaje inclusivo y cómo entenderlo? A lo que respondo que el lenguaje inclusivo es una tendencia a nivel mundial desde el cual se busca evitar una comunicación desde los prejuicios, desde los estereotipos, y se pretende una comprensión basada en los derechos humanos para reconocer que todos somos diferentes. Existe un lenguaje de accesibilidad que tiene que ver como con las herramientas para diferentes tipos de poblaciones, y desde el enfoque de género en el que pues tanto mujeres como hombres y el LGTBI también tengamos una convivencia más pacífica. Agradezco este espacio y bueno, quedo atenta a sus preguntas.